Buenas tardes hermanos, por la gracia del Señor vamos a comenzar en este sábado 28 de marzo de 2020 esta reunión y voy a comenzar teniendo una lectura en un versículo de 1 Corintios 14, el versículo 26, que dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y este es el propósito por el cual nos estamos juntando todas las tardes, aprovechando este tiempo que el Señor nos está dando. Y con tal motivo también, como dice el versículo que leímos, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación. Por esto pedí autorización a los hermanos de Tandil que nos permitan poner un himno que ellos han entonado, realmente no sé cuándo, tendría que preguntarle al hermano Juan Pablo, y que realmente me impactó mucho y que pensaba que lo usemos todos los días para cuando comienza la reunión, en vez de ustedes estar esperando en silencio o algún himno, cuando escuchen las estrofas de este himno, sepan que ya comenzamos. Entonces no está esa incertidumbre si empezó o no la reunión. Pero por otro lado, quisiera que escuchen la belleza de la letra de esta preciosa alabanza, muy actual, muy presente, y que realmente nos tiene que hacer considerar las cosas. Por eso vamos a escuchar el himno a ti, Señor, y recuerden que todos los días, cuando escuchen este himno, es porque vamos a comenzar la reunión. En quien descanso
como dice esta hermosa alabanza, a ti Señor venimos, y por eso vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios y bendito Padre, que estás en los cielos, como se ha entonado en esta preciosa alabanza. A ti Señor venimos, en nuestra necesidad, en nuestra flaqueza, en nuestro deseo santo de que tú nos llenes con tu palabra. Que realmente tengamos gozo santo de adorarte y de honrarte. Gracias Señor te damos por el privilegio que tenemos como hijos tuyos de invocar tu nombre. Y tenemos esta libertad obrada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús nuestro Señor, quien nos dio salvación y vida eterna, de poder presentarnos delante de ti. Por eso venimos tus hijos, a presentarnos y a pedir, Señor, tu bendición. Y en tus manos nos encomendamos. Te agradecemos tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como venimos todas las tardes considerando, hoy voy a retomar nuevamente que venía hablando de Fanny Crosby. Ustedes vieron que hemos tenido algunos problemas con las comunicaciones, por eso lo que estamos haciendo en esta tarde es tener esta reunión grabada para que no nos pase lo que nos ha estado sucediendo hasta aquí. Y realmente deseamos que sea de bendición. En el día de ayer yo comentaba de un himno de Fanny Crosby que no tenía la letra en castellano y hubo hermanos que la consiguieron, ¿no? Le damos gracias a los hermanos que nos cedieron la partitura para que nuestros hermanos del mazo puedan tocarlo y entonarlo como en esta tarde vamos a escuchar, ¿no? También el Señor les ha dado preciosas voces para alabar al Señor y como leíamos, ¿no? Cuando nos juntamos cada uno de nosotros, cada uno tiene, en este caso, salmos, ¿no? Como nuestros hermanos, aunque estos no son salmos, sino son himnos de alabanza a nuestro Señor, pero no son menos importantes porque nuestro Dios es el que inspira un cántico de alabanza a Él. Y en esta tarde quería retomar, un poco a pedido también de una hermana Lidia Robert, de Buenos Aires, que me pidió la grabación cuando hablaba el otro día de Fanny Crosby. Bueno, Lidia no la conseguí, pero entonces quería hablar nuevamente de ella y contar su experiencia y que escuchemos dos himnos preciosos de esta hermana. En realidad ella compuso 8000. Escribió tantos himnos que muchos de los himnos que ella escribía tenía que usar seudónimos, porque si no eran todos de ellas. En nuestro himnario, el que usamos nosotros, hay muchos de los himnos que cantamos. De hecho, hoy uno de esos sí está en el himnario. Pero quería retomar nuevamente esta historia de Fanny Crosby para que entendamos los propósitos de Dios. A veces no los entendemos, los propósitos de Dios para nuestra vida, y eso trae tristeza. Pero Fanny Crosby, que tuvo una larga vida, nació en 1820 y falleció y partió a la presencia del Señor en 1915. Vivió 95 años. Pero desde su sexta semana de vida quedó ciega por, entre comillas, diríamos, mala praxis, pero uno entiende que el Señor tiene propósitos en esto. Y para entendamos esto, ¿no? Porque a veces nos sucede a todos, y me incluyo, que cuando pasamos experiencias difíciles y duras, nos sentimos abatidos y caídos y no nos podemos levantar. Y lo que tenemos que entender que todo lo que el Señor permite para nuestras vidas obra para bien. Y cuánto nos cuesta decir en lo que el Señor nos permite vivir, como dice el himno, y decirle amén. Pero entendamos, hermanos, a mí no me va bien porque soy más inteligente, más capaz. El Señor tiene un propósito, el Señor sabe cómo tratarme y me trata a mí individualmente.
Y como les decía, ¿no? A pedido de tu hermana Lidia, pero también porque a mí me fascina la historia de Fanny Crosby, eh, quería contarles, compartirles, ¿no? De nuestra hermana Guadalupe, de Buenos Aires. Ella es ciega, es una joven que está asistiendo, entonces compartirla, la experiencia de que alguien que tuvo la misma experiencia que ella. Y Fanny Crosby dijo esto: parecía que la bendita providencia de Dios tenía la intención de hacerme ciego toda mi vida, y le agradezco por esta dispensación. Si mañana me ofrecieran una vista terrenal perfecta, no lo aceptaría, porque no podría haber cantado himnos para alabar a Dios si me hubiesen distraído las cosas bellas e interesantes de esta vida. Lo dijo muy claro. Ella entendió el propósito del Señor para su vida. Ella tenía que ser ciega, pero le dio condiciones que hoy todavía nosotros disfrutamos, estando ella en la presencia del Señor ya hace 105 años. Entonces, a todos nosotros, los que estamos sanos, entre comillas, aunque en realidad todos estamos heridos por el pecado, miremos en las experiencias que nos permite pasar. Y hay dos himnos que quería compartir de ella, pero antes también quería recordarles, ¿no?, lo que le había pasado a Fanny Crosby. Primero, ella, la ceguera no fue impedimento. Consiguió estudiar, luego fue maestra de ciegos, tuvo su familia, se casó, tuvo un hijo, el cual perdió, pero ella siempre vivió confiada y descansada en el Señor. Y el primer himno que vamos a compartir en esta tarde habla de el poema más preciado por ella, y en el cual pidió que a un compositor musical que había conocido le pidió que le pusiera letra, ¿no? Y ese himno nosotros lo conocemos como el himno 373, La débil cuerda cederá. Y este himno era evidentemente muy preciado por ella porque hablaba de su esperanza al partir de esta vida, de que iba a ir a la presencia del Señor. Por eso vamos a escuchar esta preciosa alabanza. Que gozo
hermosa alabanza. Evidentemente, la esperanza de Fanny Crosby no estaba en las cosas de esta vida. Ella vivía una vida de comunión, ¿no? Y como dice este mismo himno, ¿no? La débil cuerda cederá y no podré cual hoy cantar. No iba a poder cantar más aquí, pero le está cantando a nuestro Señor. Y como ella bien decía, cara a cara le veré. Ella ya conoció a nuestro Señor, ¿no? Y está esperando con todos los amados que partieran de esta vida la voz de trompeta de nuestro Señor para levantarse con un cuerpo glorificado. Y ahí ella sí va a ver. Tendrá ojos para ver, pero ya no en la flaqueza, sino en la perfección de un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Y ayer también comentábamos, que luego se nos complicó la transmisión, de una experiencia, ¿no? Fanny Crosby era una mujer de fe, y por lo tanto, como mujer de fe, también pasaba por momentos de apremios económicos. Y como comentaba, ella tenía que pagar la renta, y como decía, en Estados Unidos, si uno no paga lo desalojan inmediatamente, quizás no es como aquí en la Argentina. Entonces, ¿qué hizo ella? En vez de desesperarse, hizo lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Le dijo al Señor: Señor, no tengo plata para pagar. Y le pidió la asistencia al Señor. Al rato, golpean su puerta y vino una persona y le entregó exactamente el monto con el cual ella tenía que pagar el alquiler de su casa. Y entonces, por eso, esa noche escribió un himno que dice: el Señor guía todos mis caminos. Y como se encontró la partitura, nuestros hermanos del Mazo esta tarde pudieron entonarlo y grabarlo, y vamos a escuchar esta preciosa alabanza. Nunca puedo yo darle
qué maravilla las que hace nuestro Señor. Y cómo nos moviliza el Señor y siempre nos sorprende. Y cómo el Señor usó a esta hermana, Fanny Crosby. Y en el día de ayer, luego de que terminó la reunión y estábamos muchos hermanos tratando de conseguir la partitura, pidiéndole a distintos hermanos de distintas iglesias si la tenían y buscándola, Fernanda me, me pasa la partitura de un himno muy conocido, cantado en muchas de nuestras iglesias, ¿sí? que, que ahora se los voy a leer, ¿sí? Denme un segundito. Y que es un día, se llama así, o Cristo me guió, ¿sí? Y Fernanda me decía, mirá, ahí abajo dice la historia, me mandó la partitura, dice la historia del himno. Y entonces, como ella me mandó la partitura, yo lo que hago, ¿no? Porque por ahí algunos dirán de dónde consigue las historias de los himnos y demás. Y en realidad lo que hago es trato de encontrar el himno en inglés, porque ahí, si ustedes observan en la partitura, está quien escribió el himno, quien le compuso la música, y también está el traductor, digamos. Hay muchas formas de encontrarlos. Y lo precioso es que uno puede ver cómo fueron surgiendo estas alabanzas y bueno, uno busca la historia. Y Fernanda me da la partitura y abajo de la partitura hay una historia que no es del autor. Entonces me puse a buscar la, al autor de este himno y como les decía, el Señor nos sorprende con cosas. Porque el himno que vamos a escuchar ahora en realidad tiene que ver con el último himno de Fanny Crosby que cantaron nuestros hermanos del Mazo. ¿Sí? Todos los caminos los guía Cristo. Pero que por la gracia del Señor, ¿sí? El Señor nos sorprende con algo. El himno que van a cantar ahora ellos fue compuesto porque quedaron impactados por este último himno que escuchamos. El Señor guía todos mis caminos, tiene varios nombres, pero que inspiró algo. El himno, que en inglés de Fanny Crosby, dice, Jesús me guió todo el camino. Y entonces, hablando con un amigo, el compositor del himno, Peterson, le dice al amigo, que le había impactado mucho, y entonces le dice, pero ¿por qué no continúas con este himno? ¿Por qué no lo completás? Y entonces compuso el himno Cristo mi camino guió. Y les decía que el Señor nos sorprende, ¿no? Porque Él va uniendo historias de himnos que son inspiradores y que nos hacen mucho bien y que tienen que alentar nuestra alma. Fanny Crosby ya no estaba entre los habitantes de esta tierra, pero la letra que el Señor le inspiró hizo que corazones se conmovieran para nuevas alabanzas al Señor. Y esto nos da una enseñanza muy grande. Lo que si el Señor nos está hablando, hermanos, es para que la alabemos. Y si el Señor nos sorprende, es porque quiere poner gozo y alegría en nuestros corazones. Vamos a escuchar Cristo en mi camino guió. Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré, Cristo mi camino guió,
Realmente preciosa alabanza y como les decía, el Señor nos sorprende a nosotros, los que estamos escuchando, ¿sí? Y como a veces sin darnos cuenta, vivimos cumpliendo los propósitos del Señor, en este caso para alabarle y para que el Señor nos enseñe, pues yo me sorprendí gratamente al ver que este himno que cantaron nuestros hermanos del Mazo esté relacionado con el de Fanny Crosby. Entonces, pensemos en esta hermana limitada, humanamente hablando, pero en la vida de un hijo de Dios tenemos que recordar lo que dijo el Señor, ¿no? En el Getsemaní. La carne está enferma, pero el espíritu está presto. Hermanos, que no apaguemos al Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones, sino que seamos vivificados por la obra del Espíritu, y a pesar de la flaqueza de nuestra carne, podamos glorificar al Señor, ¿no? Y hoy buscaba un texto, ¿sí?, que nos haga entender esto también, ¿sí? Cuando dice en el Salmo 118, 115, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Así que hermanos, que realmente podamos alabarle y honrarle como Él quiere, con cánticos, con alabanzas, y que nuestro corazón tenga gozo inefable de alabarle a Él. Y también en esta tarde les quería compartir algo que compartió nuestro hermano Daniel Borsi en un grupo de WhatsApp que tenemos los pastores encargados. Le pedí permiso si lo podía compartir porque me hizo mucho bien y quería compartírselo a todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Estoy, como seguramente ustedes lo están, sorprendido y paralizado por el agravamiento mundial de la pandemia. La multiplicación de contagiados y muertos cada día es tremenda. Los científicos dan sus teorías de propagación de la enfermedad. Pero nosotros sabemos que esto es permitido por Dios para que las almas teman y se arrepientan y confíen en el verdadero Dios para salvación. Y la Iglesia de Cristo entienda que la venida de su Señor está pronto. Un organismo de proporciones equivalentes a milésimas de milímetro ha paralizado el mundo. Por mi parte debo confesar que no he orado al Señor para que tenga misericordia y pare esta epidemia mundial. Permítame tomar palabras de la palabra. Pase este vaso, empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estamos ante algo nunca visto, un hecho inédito, un hecho apocalíptico. Quisiera compartir con toda humildad dos pasajes, uno en Números 14, del 11 al 20, y el otro en Números 16, del 41 al 50. En ambos, el castigo es detenido luego que el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, oyó la oración de su siervo Moisés. Creo que debemos exhortarnos a clamar al Señor para que detenga este mal, porque esto se detendrá cuando el Señor lo disponga, más allá de todas las medidas que el hombre disponga. Saludos fraternos, Daniel Borsi. Y precioso el pensamiento que compartió nuestro hermano con los obreros encargados de las iglesias, y nuestro hermano hacía referencia a dos pasajes en Números 14, del 11 al 20, que dice así, Números 14 del 11 al 20, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová, oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo,
¿Por qué no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión absolviendo, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Si bien aquí estamos hablando del pueblo de Israel, como pone nuestro hermano en su breve meditación que compartió, realmente nuestro hermano nos insta a que clamemos al Señor a que detenga este mal. Porque uno de los temores que hay para nuestra nación, tristemente, es expectativa de miles de muertos. Entonces, Dios que ha detenido al mundo, como dice nuestro hermano, con un organismo de proporciones de milésimas de milímetro, también puede detenerlo. Y aquí tenemos que clamar nosotros. La iglesia de Cristo no está en sus templos, pero no está impedida. Y tenemos que clamar, hermanos. Voy a leer el otro pasaje de Números 16, del 41 al 50. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio. Y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon perfume. Y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Y púsose entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600 sin los muertos por el negocio de Coré. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había terminado. Realmente, hermanos, tenemos la necesidad de orar y de clamar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que pueda detener esto. ¿Sí? Si está en su voluntad desde ya, ¿no? Clamar a Dios para que seamos librados, sus hijos, pero también para que podamos testificar a este mundo perdido de la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque esto lo permite Dios, para que recuerde la humanidad, su fragilidad. Realmente cuánto ha cambiado todo y cuánto más aún ha de cambiar. Por eso, hermanos, nosotros que somos los hijos de Dios, tenemos que ponernos de rodillas a clamar a Dios, pidiendo misericordia para nuestra nación, como nos dice la palabra, para que oremos por las autoridades que dirigen esta nación, pero también para que nos libren, porque aún el propio gobierno nacional está previendo revueltas, porque nosotros como hijos de Dios estamos confiados y debemos confiar que el Señor suplirá todo lo que nos falta, pero muchas personas no tienen para comer. Y si bien lo importante, como sabemos nosotros, no es lo material, pero también la violencia que podemos vivir, sobre todo los que vivimos en esta zona que se llama el conurbano. Por eso pidamos paz. El Señor obra, el Señor contesta las oraciones,
No sabemos cuáles son los planes y propósitos de Dios, pero entendamos algo. Pidamos misericordia a nuestro Dios que permitió esto, aunque sabemos que las cosas en realidad tienen que ser peores. Y que estos principios de dolores nos sirvan a cada uno de nosotros para hablar de la oportunidad que el Señor da para que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que realmente podamos estar con un espíritu de adoración y de oración. Hermanos, que las cosas de esta vida no nos impidan de adorar al Señor y que nos prepare, si el Señor no viene antes, nos prepare para mañana. Mañana es su día. Que podamos redimir el tiempo buscando al Señor, buscando alabarle, a cantarle. Tengamos transmisiones de radio, no, hermanos. Que tengamos en nuestros hogares tiempo para cantarle a aquel que nos salvó y nos libró, aquel en el cual estamos en sus manos, y aquel que está esperando la orden del Padre, que le diga que nos tiene que venir a buscar, para que estemos para siempre con Él. Hermanos, que en esta tarde el Señor nos bendiga, y que la palabra de Dios permanezca en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.